Bueno, buen día, mi nombre es Linda Priscila Cervera Díaz, soy estudiante del programa de Ciencias de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística. Este video lo presento como requisito del curso Organización y Descripción de Archivos, Unidad 2. Bueno, dentro de la presentación vamos a encontrar la primera parte donde vamos a hablar de aspectos conceptuales. En la segunda parte vamos a hablar de foliación de expedientes. En la tercera parte vamos a hablar de ordenación documental. Para iniciar, debemos hablar de ordenación documental y cuando se habla de ordenación documental, según la cartilla que expide el Archivo General de la Nación, debemos de tocar tres temas importantes, que es la clasificación, la ordenación y la descripción, ¿sí? La ordenación hace referencia a la operación archivística realizada dentro del proceso de organización, que consiste en establecer de qué manera se van a organizar los documentos dentro de un expediente. Si se van a organizar de manera alfabética, numérica, geográfica, de acuerdo a la necesidad y al caso, de acuerdo a la serie documental y de acuerdo a lo que se establezca dentro de la institución o fondo documental donde se está trabajando. El objetivo es mejorar la organización, la clasificación y el manejo de los documentos para poder acceder a ellos de una forma mucho más fácil y rápida, pues que generalmente es lo que necesitamos dentro de las organizaciones. Los métodos de ordenación, encontramos tres grandes métodos: el método numérico, los métodos alfabéticos y los métodos mixtos. Cuando hablamos de numéricos tenemos que hablar de sistemas de ordenación cronológica y sistemas simples. Cuando hablamos de alfabéticos tenemos que hablar de onomásticos, toponímicos, geográficos y temáticos. Y cuando hablamos de mixtos hablamos de alfanuméricos. De todas maneras, más adelante vamos a tocar cada uno de ellos. ¿Qué son series documentales? Recordemos que según el Acuerdo 027 de 2006, que nos habla del glosario archivístico, establece el glosario archivístico, la serie documental es el conjunto de unidades documentales de estructuras y contenido homogéneos emanados de un mismo órgano o sujeto productor como consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas. Uno de los ejemplos que nos dan aquí son las historias laborales, los contratos, los informes, por ejemplo, las actas también pueden ser una serie documental, entre otros. Sin embargo, aquí en la imagen he puesto una serie documental que se llama resoluciones, que pues, generalmente se produce en la mayoría de las empresas, y aquí está organizada por fechas. Entonces, siempre que hablamos de series documentales, son unas unidades de estructura y contenido homogéneo, para que lo tengamos en cuenta. La conformación de las series documentales. La serie documental generalmente está integrada por tipos documentales, ¿sí?, que hacen parte de ese contenido que tiene la serie documental. Por ejemplo, la Oficina de Tesorería tendrá como series propias del desarrollo de sus funciones: órdenes de pago, boletines diarios de caja y bancos, cuentas corrientes, libros de tesorería, declaraciones tributarias, entre otros. Para hablar de series documentales hay que hablar de que existen series documentales simples y series documentales complejas. Las series documentales simples son series conformadas por unidades documentales simples, tipos documentales, donde cada una es independiente de las otras unidades documentales simples de la misma serie. Estas son suficientes en sí mismas en cuanto a contenido, aunque comparten entre sí los mismos rasgos estructurales o formales. Por ejemplo, son series documentales simples los decretos, las ordenanzas, los acuerdos, las resoluciones, las actas de juntas, de asambleas, los comités de comisiones, etcétera, o las circulares administrativas o reglamentos que se pueden producir en una organización. Los pasos metodológicos para la ordenación. Primero debemos analizar las características formales de una unidad documental para comprobar su pertinencia a la serie documental. Seleccionar el sistema de ordenación que vamos a utilizar, sea un sistema de ordenación alfabético, numérico, geográfico, pero esa selección se hace de acuerdo a la serie documental y la que sea como especial para tratar esa serie documental o para poder acceder a ella de una manera más fácil. Aplicamos el sistema de ordenación acordado.
Luego hacemos el proceso de almacenamiento de las series documentales en adecuadas unidades de información, unidades de conservación, perdón, en ese caso estamos hablando de carpetas, por ejemplo. Generalmente en las empresas en este momento se están utilizando carpetas Propalcotes, 4 aletas que me permiten a mí conservar la documentación, digamos, típica que se maneja en una empresa sin necesidad de hacerle perforación, únicamente con la foliación, y ya después, de acuerdo a la etapa en la que estén los documentos, pues se archiva en cajas, ¿no? Hay que hacerle foliación a los documentos, es lo que se recomienda para poder tener control de la información, ¿sí? Sea información que se esté manejando de forma electrónica o física, lo ideal siempre es hacerle foliación. Además de que la foliación nos permite tener un control, también es importante para poder diligenciar instrumentos archivísticos como el FUID y poder hacer la marcación de las carpetas y de las cajas con sus respectivos rótulos. Ahí ya entramos a hablar de identificación de las unidades de conservación. Las series con unidades documentales complejas. Son series conformadas por unidades documentales complejas comúnmente llamadas expedientes. Cada una está compuesta por varios tipos documentales diferentes entre sí, pero relacionados en razón de un trámite determinado. Cada expediente es diferente de otro de su misma serie y por lo general se almacenan en unidades de conservación separadas. No obstante, es preciso notar que existen expedientes de gran volumen que se deben dividir ubicándolos en diferentes unidades de conservación. Los pasos metodológicos para su ordenación. Primero, de igual forma, analizamos el contenido de las unidades documentales para establecer su pertinencia al trámite o proceso. Verificamos que cada unidad documental compleja o expediente refleje un orden original del trámite, ¿sí? Ahí tenemos que aplicar el principio de procedencia y el principio de orden original. Seleccionamos el sistema de ordenación, aplicamos el sistema de ordenación que más se acomode o que más sea pertinente de acuerdo a la serie documental. Procedemos a almacenar en la carpeta que corresponde y de acuerdo al número de carpetas que salgan, por digamos, el tamaño de los expedientes a veces es muy grande. Almacenamiento de la serie documental, foliación siempre del expediente y luego la identificación pertinente que se le debe hacer a la unidad de conservación de acuerdo a la necesidad. Aquí, por ejemplo, en la imagen se puede evidenciar la serie de investigación disciplinarias. Dice investigación disciplinaria, está la fecha, 4 de 2002. Luego vemos el tipo documental, denuncias, indagaciones, descargos, pruebas, fallo, y así respetando siempre el principio de procedencia y el principio de orden original dentro del expediente para poder aplicar pues, el sistema de ordenación que se permite y poder como conservar esa consecuencia de los documentos, respetando la fecha en que se produjo cada documento de acuerdo al proceso. Organización y rotulación de las cajas y expedientes. Esto hace parte de la descripción documental y es importante de igual forma para poder tener control de la información y poder acceder a ella mucho más fácil. Cuando hablamos de rotulación de cajas y expedientes, pienso que es importante citar la tabla de retención documental. La tabla de retención documental generalmente viene codificada de acuerdo a las series y las subseries. Encontramos las series en mayúscula sostenida, las subseries en mayúscula inicial, pues como esto es de acuerdo al formato que establece el Archivo General de la Nación. La tabla de retención documental me permite a mí identificar precisamente los tiempos de retención de los documentos dentro de la organización o si efectivamente ya se puede proceder a eliminarlos. Entonces vemos aquí, por ejemplo, la serie de actas debidamente codificada con sus subseries. En ese caso, por ejemplo, hablamos de actas de conciliación de créditos. Entonces nos dice en este primer ejemplo que estoy citando que debe estar 2 años en el archivo de gestión, 10 años en el central y luego se procede a hacer digitalización y eliminación
de la misma y nos describe efectivamente el proceso que se debe hacer. Entonces, en primer lugar, consultar la tabla de retención. Luego hacemos la clasificación física de los documentos. Aquí es importante establecer cuáles son documentos, realmente son documentos de archivo y que debo de proceder a conservar, y cuáles son documentos de apoyo que definitivamente no están, digamos, incluidos dentro de la tabla de retención documental, no son producidos o tramitados por la unidad y son muchas veces de consulta personal, como libros, revistas, periódicos, tarjetas, en fin. Para las comunicaciones también conocidas como correspondencia, es claro que no deben de formarse carpetas que generalmente se utilizaban antes, de pronto por falta de conocimiento o por practicidad de las personas que manejaban la información y que a lo mejor no estaban capacitadas en el tema. Entonces generalmente lo que se hacía era conformar dos expedientes. Un expediente que decía o que nombraban como correspondencia despachada y correspondencia recibida. Entonces, esto a mí no me permite hacer una clasificación o identificar la documentación que está dentro de la carpeta y cumplir con los requisitos que establece el Archivo General de la Nación, precisamente para la clasificación, ordenación y descripción de la información. Cuando hablamos de confrontar y organizar los documentos con las tablas de retención documental, tenemos que hablar de respetar el principio de procedencia. Procede a conformarse físicamente las respectivas series y subseries de acuerdo con lo establecido en las tablas de retención documental. Y se debe empezar a clasificar los documentos teniendo en cuenta que el contenido del documento corresponde a la serie o subserie documental registrada en las tablas de retención documental. Aquí, por ejemplo, en la parte derecha en la imagen podemos ver que se está respetando el principio de procedencia, el principio de orden original, porque está organizado por fechas. Entonces, el primer documento que vamos a encontrar debe de ser el documento más antiguo. En ese caso estamos hablando de enero 13 de 2003 y el último documento es el documento más reciente y en ese mismo orden deben de ir dentro del expediente. Hablamos de junio 1 de 2003 como el documento más reciente. Ahí estamos respetando el principio de orden original. Cuando hablamos de respetar el principio de procedencia, hablamos de respetar de dónde procede el documento, de qué fondo documental y de qué dependencia. Bueno, seguido de ello debemos realizar la depuración entre los documentos que no correspondan a las series o subseries que están conformando. No archivar en las carpetas documentos en borradores, de pronto manuscritos, de pronto notas que se le colocan a los documentos, sino que los documentos pues precisamente deben de ir limpios y deben de ser realmente documentos de archivo y no documentos de apoyo. También se debe proceder a hacer la limpieza documental, que consiste en retirar el material metálico, cintas, ganchos y cualquier otro elemento que pueda producir deterioro a los documentos a largo plazo, ¿no? Entonces, esto pues obviamente cuando se está hablando de documentos en físico. La perforación de los documentos también se debe de hacer si vamos a perforar los documentos de acuerdo a la unidad de conservación que vamos a utilizar, ¿sí? Pero generalmente en este momento pues se habla del uso de carpetas 4 aletas, que sería lo ideal. Sin embargo, pues aquí hay unas orientaciones cuando se va a perforar la documentación, de acuerdo, pues eso sí es de acuerdo a lo que se esté utilizando en la empresa. La recomendación es que si se perfora para guardar en carpeta, pues se utilice gancho plástico. Al iniciar el trámite de los documentos, de los asuntos de las dependencias, los documentos producidos o recibidos deben de ser incorporados al expediente correspondiente. Eso es una de las orientaciones o de las recomendaciones que se deben de tener en cuenta. También se debe tener en cuenta no acumular la documentación, pues dejar acumular la documentación sin archivar puede ocasionar pérdida de la información, deterioro físico y se convierte en un obstáculo para la buena marcha de las actividades administrativas. Es mejor archivar de manera permanente y no de manera periódica, que es lo que generalmente pasa en las empresas.